canal de esperanza. Para estar conectados, para compartir un mensaje de paz. Porque tú eres parte importante de nuestra comunidad. Únete a Esperanza Obregón. Esperanza Obregón. Buenas tardes, hermanos. Es un placer estar con ustedes. Esta semana hemos hablado acerca de cómo Dios interviene para hacer milagros. Tal vez a ti te ha ocurrido un milagro en tu vida. Incluso cuando yo salí de la universidad, le estaba pidiendo a Dios un milagro. Quería que pasara algo sorprendente. No pasó. Dios no me concedió el milagro. A veces tiende a pasar eso, ¿no? Y yo platicando con mis amigos y con mi familia acerca de lo que yo esperaba de Dios, me dicen, no te preocupes, Dios sabe por qué, ¿sí? Y si no tienes el milagro ahorita, no pasa nada. También Dios hace milagros más que nosotros vemos más pequeños, pero que también puede ser para nuestra vida. Pero vamos a hablar ahora de milagros. ¿Qué son milagros? El milagro es la intervención de Dios. Si Dios ha intervenido en tu vida en algún momento, ha hecho un milagro. Simple, eso es un milagro. Voy a hablar de 3 cosas que cuando nosotros leemos la Biblia, a veces pasamos por desapercibido y decimos, no creo que este sea un milagro. Fíjense, yo los quiero llevar al libro de Juan. Juan narra una historia muy bonita acerca de su amigo Pedro. Y cuando él está narrando esta historia, él se fija en algo que a Pedro le pasó. Ustedes saben que Pedro era una persona arrebatada, una persona que era muy impulsiva. Incluso Jesús le había dicho, Pedro, tú me vas a negar. No, Señor, yo nunca te voy a negar. Puedo hacer otras cosas, pero nunca dejarte solo. Y en la primera de cambio, como muchos dicen, fue el primero que salió. Mis hermanos, Pedro cayó bajo. Pedro, si leemos bien la narrativa del capítulo 18, negó a Jesús 3 veces. Incluso Pedro estaba, dice que calentándose, el 18:25, ahí en la lumbre que habían hecho las personas que habían llevado a Jesús. Y alguno le pregunta, Pedro, ¿no eres tú el discípulo que estaba con Jesús? Y Pedro dijo, no, yo no soy ese. Le volvieron a preguntar, Pedro, si te vimos hacer milagros con Jesús, Pedro, si tú estabas ahí con él cuando él sanaba a los leprosos, cuando él levantaba muertos, tú eras. Dice Pedro, no soy. ¿Y saben por qué Pedro hizo eso? ¿Y saben por qué Pedro negó a Jesús después de que él sabía que lo iba a hacer, que Jesús le había dicho? Fácil, te lo digo fácil. Pedro quería que Dios le hiciera un milagro a él en su vida. Pedro había visto cómo los milagros diferentes habían pasado, pero Pedro necesitaba algo que Dios hiciera por él. ¿Sí? Tendría que caer tan bajo para reconocer esa intervención divina. Y comenta Mateo 26:75, que Pedro lloró amargamente arrepentido por haber negado a su Señor. Y hermanos, el arrepentimiento es algo que yo y tú no podemos generar. Es una intervención del Espíritu Santo. Es un regalo, un don de Dios que viene solo de Él. Y es un milagro. Si tú y yo nos arrepentimos todos los días, es un milagro, porque viene de Dios. El primer milagro palpable que Pedro pudo ver es arrepentirse de haber pecado. Judas también pasó por lo mismo, pero por lo contrario, tomó el camino más fácil, ¿no? Y decidió por la puerta trasera, que es morir ahorcado o es suicidarse. Pero él sintió el arrepentimiento, la intervención de Dios, y dijo, yo tengo que seguir adelante, dijo Pedro. Él sabía que no venía de él, sino esa intervención era del Espíritu Santo. Otra cosa que te quiero recalcar esta tarde es que el milagro de Dios no solo se queda en el arrepentimiento, sino sigue más adelante. Una vez que Jesús se fue crucificado, murió, pero también resucitó, dice el capítulo 20, o narra el capítulo 20, 21, acerca de cuando Jesús se acercó otra vez a sus discípulos. Él estaba conviviendo con sus discípulos y sus discípulos tenían miedo porque no sabían si era él cuando estaban en la pesca. Y otra vez le vuelve a decir, echen la red a la derecha, saquen más peces, y sacaron 153 peces. Y ahí Pedro tiene un encuentro con Jesús nuevamente. Platican,
Y Pedro le dice, o Jesús le dice a Pedro, Pedro le dice, ¿me amas? Me negaste 3 veces, Pedro, ¿pero me amas? Y Pedro le dice, Señor, yo te quiero nada más. Le vuelve a repetir, Pedro, ¿me amas? Señor, yo te quiero. Jesús le estaba demostrando su amor a través del perdón. Pedro, a pesar de que me hayas hecho lo que hiciste, yo te sigo amando porque eres mi hijo. Acabo de morir hace un par de días por ti y tú sigues siendo mi hijo. Hermanos, el regalo del perdón no lo generamos nosotros, sino lo genera Jesús a través de su muerte. Es cuestión de aceptarlo. Pedro dijo, Señor, tú me amas demasiado, pero yo te quiero como amigo nada más. Qué triste, ¿no? Aceptemos ese milagro de Dios que hace en nuestra vida. El regalo, qué maravilloso. El regalo de Dios. Un primer milagro que Dios hace en nuestra vida, el poderse arrepentir, intervención de Dios. Segundo milagro que podemos ver, que a veces no lo miramos como milagro, pero que pasa en nuestra vida, es el perdón y el arrepentimiento. Tercera cosa que debiera pasar en nuestra vida, que se nos quede grabado. 21:17. La tercera vez que Jesús le preguntó a Pedro que si lo amaba, que si lo quería, Pedro le respondió, yo te quiero. Entonces Jesús le dijo, mira Pedro, tienes que hacer esto. Tú sabes las cosas, le dijo Pedro, ¿no? Tú sabes que te quiero. Y Jesús le respondió, apacienta mis ovejas, Pedro. Pedro, si tú ya te arrepentiste, si tú ya recibiste el perdón, que es intervención de Dios, ya recibiste este milagro, apacienta mis ovejas. ¿Por qué Jesús le estaba diciendo esto a Pedro? ¿Qué le quería decir? ¿Para qué lo estaba preparando? En Hechos 2, en Hechos 3 y en todo Hechos vemos cómo Pedro pudo ayudar a la iglesia a través de milagros, de predicaciones por medio del Espíritu Santo, a través de cosas tremendas que Dios le permitió hacer a Pedro. ¿Pero saben por qué? Porque aprendió a apacentar las ovejas de Dios, de Jesús. ¿Y por qué Jesús le dijo esto a Pedro? Muy sencillo. Cuando tú apacientas la grey de Dios, ocurre otro milagro en tu vida. Es la transformación que solo Dios nos puede dar. ¡Qué gozo poder ser transformados! Pero solo eso lo podemos ver cuando trabajamos para las cosas de Dios. Y sí, Pedro un rebelde. Y sí, Pedro un impulsivo. Pero todo eso fue cambiando cuando vio los milagros palpables. Ya no en los demás, ya no en las personas que necesitaban los milagros, sino él en su vida los pudo ver palpablemente. Pedro decidió morir como su Señor porque estaba siendo transformado. Ya conocemos esa historia. Pedro entregó su vida en la cruz como Jesús porque yo no soy digno de morir como Él. Porque Él me ha ayudado a arrepentirme. Él me ha dado el perdón y también Él me ha transformado. ¿Cómo yo no puedo agradecerle por esos regalos que Él ha hecho por mí? Cuando Juan está narrando todas estas maravillas, estas historias, estos milagros, se da cuenta que Juan también necesita uno en su vida. Y cuando Juan está en la isla de Patmos escribiendo el libro de Apocalipsis, cuando él está viendo que el mar lo separa de su familia, cuando ve que necesita un milagro en su vida, no sé qué milagro ocupaba Juan, pero cuando Juan se pone a escribir el libro de Apocalipsis, él narra en el 5 algo sorprendente. Y quiero también podértelo plantear esta tarde. Dice, cuando Juan, que estaba en la isla de Patmos, el 5:1, vio que vio que en el trono se sentaba una persona, pero también vio un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Imagínense 7 sellos, ¿no? ¿Quién lo puede abrir? 7 sellos, es un libro que no se puede abrir tan fácilmente. Se necesita una llave para abrir, o muchas llaves para abrir ese libro. Y vi también un ángel poderoso que clamaba a voz alta y decía, ¿quién es digno de abrir este libro y desatar esos sellos nada más? Y sigue narrando Juan, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni más allá de la tierra, podía abrir este libro. Y comenta Juan, y yo me sentí muy triste, porque se ocupaba un milagro y nadie lo podía hacer. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno que fuera digno de abrir este libro, ni siquiera de mirarlo. Y cuando Juan llora y siente eso, ocupa un milagro, ocupa una intervención divina. Y tal vez como Juan, cuando está llorando aquí, yo y tú hemos pasado por lo mismo.
Cuando no podemos pagar un recibo de luz que llega demasiado caro y ocupamos una intervención divina. Cuando nuestro hijo ha dejado de venir a la iglesia, ocupamos una intervención divina. Cuando nuestro esposo acaba de salir de casa y no quiere volver con nuestra familia, ocupamos una intervención divina y nos ponemos a llorar. Pero ¿quién es el único que lo puede hacer? ¿Quién es el único digno de poder hacer ese milagro en cada uno de nosotros? Y Juan lloraba desquiciadamente, tal vez como tú y como yo, cuando no podemos encontrar la explicación a las cosas que nos pasan. Entonces, dice Juan, uno de los ancianos me dijo: no llores. ¿Por qué lloras, Juan? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Por qué lloras, Juan? Jesús, el que dio su vida en la cruz del Calvario, es el único digno de poder hacer milagros en tu vida. Y así como esta maravillosa historia que se escribe en Apocalipsis 5, narra acerca de que Él es el único de abrir ese libro. ¿Y qué es ese libro? La salvación, el plan de redención. Él es el único digno de poder llegar a tu vida y transformarla, cambiarla completamente. Apocalipsis es lo que nos dice: busquemos a Jesús, busquemos sus milagros. Sí, pero también poder caer todos los días, como la vida de Pedro, y pedirle a Dios que nos ayude para arrepentirnos cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida y nos arrodilla, nos da la iniciativa a arrodillarnos para arrepentirnos. También Jesús nos da el perdón por nuestros pecados porque Él murió en la cruz del Calvario, y comienza el plan para la transformación, para esperar a tu Señor. ¿Tú quieres que Jesús transforme tu vida? ¿Tú quieres que Dios llegue a tu corazón y haga milagros sorprendentes? Primero acepta el plan de salvación. Primero transforma tu vida con Cristo Jesús y después vas a ver los grandes milagros que Él tiene para ti. Confía en el Señor diariamente y pídele que Él sea tu guía nada más. Porque si Él pudo con el ser crucificado, si Él pudo hacer grandes milagros hace mucho tiempo atrás, hoy lo puede seguir haciendo en tu vida. Confiemos en el Señor y pidámosle que Él nos ayude. Te invito para que la próxima semana tú puedas seguir estas campañas acerca de que hay un plan para ti. El pastor Luis Orozco va a estar hablando temas muy interesantes y queremos que tú las puedas seguir la transmisión para que puedas también tú llenarte de gozo y de alegría, ¿no? Y otra cosa que te quiero decir: empieza a seguir esta página, Esperanza Obregón, y que ojalá que a través de estas transmisiones Jesús pueda llegar a tu vida y transformarla y nosotros que aceptemos la salvación de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y ojalá que podamos encontrar esos milagros que estamos buscando, pero no lo busquemos allá afuera, busquémoslo en la palabra de Dios. Quiero orar contigo y pedirle a Dios que nos ayude. Oramos, pedimos a Dios. Señor, en esta tarde, ya que hemos estudiado un poco de la vida de Pedro, Señor, y también un poco de Juan, de Apocalipsis, queremos pedirte que tú hagas un milagro en nuestra vida. Pero aparte de hacer cualquier milagro que ocupemos de la vida diaria, queremos que hagas el milagro, Señor, de la transformación. Que llegue la intervención divina en el arrepentimiento y en el perdón de nuestros pecados. Y Señor, cuando nosotros tengamos bien definida nuestra salvación, la transformación también, podremos ver claramente los pequeños milagros que tú haces cada día. Bendice a nuestra familia y nunca te apartes, Señor, de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperanza Obregón.